¿Qué tal, gente? Muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo episodio con un nuevo tema interesante que vamos a conversar con Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Pues mucho gusto, Adrián, una vez más teniendo una charla bastante interesante en esta ocasión y nada, listo para empezar y con ganas de conversar sobre esto. Claro, hoy vamos a hablar sobre los peligros en la red. Sabemos que la seguridad está en todos los ámbitos de nuestras vidas, pero hoy vamos a hablar específicamente de los peligros en la red a nivel usuario y seguramente también a nivel de, como nosotros estamos en el campo de la tecnología, ¿no? del desarrollo, etc. Ujú. Pero sí nos centramos en a nivel de usuario, porque eso quisiera que todos tengan cuidado y ahora con estar en casa, estamos muy nosotros prestos a caer en esas inseguridades. Vamos a empezar diciendo que hablar sobre un poco cuáles son los peligros en la red de Internet, cuáles son las amenazas y qué implicancias tiene. Luego contaremos algunas de nuestras experiencias que nos ha ocurrido con estos temas. Y finalmente daremos algunas recomendaciones, cosas que ustedes pueden tomar en cuenta y no caer en esto de la inseguridad, ¿no? Es muy lamentable porque finalmente hay muchas pérdidas, tiempo y dinero económicamente. Bueno, entonces empezamos. Nicolás, cuéntanos, ¿qué peligros nosotros encontramos? O sabemos que encontramos muchos peligros en la red, pero Claro, desde que nació Internet se han multiplicado, ¿no? O sea, bueno, antes había otros claro. tipos de... Mira, Internet es una herramienta que generalmente ya está a disposición de todas las personas alrededor del globo. Es una herramienta imprescindible para el uso diario, tanto para el trabajo, para el estudio o para el ocio, el entretenimiento. Dentro de los peligros que están dentro de la red, ya que todo tiene pros y contras, no todo es bueno, ¿no? Sabemos que en Internet hay cosas muy buenas, tenemos acceso a mucha información y podemos estar comunicados con todas las personas que queremos, podemos consumir el contenido que queremos y entretenernos, ¿no? De una forma con las redes sociales, ver videos, consumir servicios y de una forma incrementa nuestra calidad de vida. Pero dentro de los peligros que están en la red, dentro de las redes sociales, los foros, hay ciertos tópicos que destacan, como por ejemplo está la desinformación, la adicción, los hackeos, robo de información, el espionaje y también el ciberacoso. Eh, donde presenciamos ese tipo de cosas, por ejemplo, la desinformación. La desinformación una, es de repente una tendencia que se ha estado viendo en los últimos años, al menos en las redes sociales, que por intereses de repente políticos o de ciertos grupos se empieza a compartir información que no es verídica y muchas veces nosotros tendemos a no verificar las fuentes. Pueden ser de noticieros importantes como noticieros que muchas veces no conocemos o de portales que simplemente comparten noticias con segundas intenciones. Entonces, muchas veces nosotros vemos una noticia con un título bastante interesante, ¿no? Seguramente te ha pasado eso, Adrián, que ves una noticia con un título bastante llamativo y al final, pues, la noticia es tentativa, es con segundas intenciones y no expresan el propósito real de repente o los hechos reales. Entonces, hay mucho de esta desinformación. Luego de esto también hay el tema de las adicciones y nosotros estamos en constante de repente uso de los dispositivos como una tablet, como un celular, como la laptop. Entonces generamos de repente adicciones a estar consumiendo el YouTube, a estar consumiendo videos en TikTok de repente, o a estar prendidos al celular, que son cosas muy peligrosas. Y bueno, entre otros varios temas, ¿no? ¿Tú qué podrías decirme sobre esto? Sí, excelente. Has tocado un punto, como inicié diciendo que esto de los peligros en la red es amplia y has tocado temas en los cuales hay un peligro en el comportamiento de las personas, ¿no? Emocionalmente. Entonces sí, realmente es un peligro a las personas es que debemos advertir, ¿no? Y en este caso afecta más a los niños y a los jóvenes. Sí, en este caso me voy a ir un poco más por otra rama, que es la seguridad. Hablamos ya de las personas ya que tienen acceso a redes y ahora con esta época de pandemia y que todos estamos en casa y hacemos compras online, revisamos correo, recibimos enlaces, compartimos enlaces.
Ujú. Entonces ya hacen una serie de inseguridades, una serie de peligros en la red. Y vamos un poquito más atrás y vamos a hablar sobre, vamos a reconocer estos peligros como ya los llamados virus, ¿no? Los virus que siempre han estado desde que se inició la compartición desde la red de internet, ¿no? Antes existían, pero existían en tu computadora, pero luego con internet ya se masificó esto. Los troyanos, los gusanos, los spyware, luego de las publicidades, ¿no? El phishing, que eso ya es una guerra de probabilidades, ¿no? El delincuente envía un phishing a 1 millón de correos y de ese millón hay una probabilidad de que el 1% al menos caiga y hay un rédito de dinero, una ganancia monetaria, ¿no? De manera ilícita. Y hay estadísticas que el phishing es una de las primeras, está en el top de esos delincuentes que se roban de los bancos, ¿no? Dinero ajeno. Y el spam, ¿no? El spam que conocemos que nos llega y nos inunda de publicidad que no necesariamente necesitamos. Entonces, Claro. son los Ujú. peligros que básicamente yo he puesto en una lista que nosotros vivimos. Y ahora uno más que sumo, que es el ransomware, ¿no? Que ahora mismo a muchas compañías les ha afectado, ¿no? Que es el robo de información, secuestro de información. Si no pagas, tú pierdes la información, una información valiosa. Entonces, esos son peligros que he listado y bueno, muy al igual que los tuyos tienen el mismo valor y necesariamente necesitamos evitarlos y saber cómo reconocerlos. Entonces, Claro. porque tienen consecuencias muy fuertes como tú lo has indicado, emocionalmente y en este caso monetariamente, lo que le he mostrado. Y Sí, información. sí, mira, tienes mucha razón con el tema de los virus y es algo que ha estado presente y que muchas veces, al menos como consumidores de repente o las personas que tienen una computadora o un celular, tratamos de estar pendientes, ¿no? Porque cómo nosotros adquirimos este virus. De repente hay mucha gente que no sabe o gente que sí sabe, pero para la gente que no sabe estos virus, ¿dónde los puedes encontrar? O más o menos, ¿cuándo estás expuesto a encontrar o descargar estos virus? Hay varias técnicas. Por ejemplo, la más común es que cuando estás navegando en internet y estás en alguna página de repente viendo anime, no sé, viendo películas, de repente de forma pirata, tú encuentras varias publicidades. O no necesariamente pueden ser en redes sociales inclusive, tú encuentras publicidad, ¿no? Que dice, pulsa aquí para ganar 1.000 soles, has sido el ganador de 5.000 soles, ¿no? O cerca de tu casa, ya, cositas así. Entonces, tú le das clic por desconocimiento y es ahí donde está el virus. Esa es una de las formas, por publicidad y por desconocimiento, te dejas llevar por los mensajes o alertas que aparecen en la página web y le das clic y es ahí donde tú adquieres el virus. Esa es una forma. Otras formas es cuando recibes SMS, de repente recibes emails y de repente parece un email que viene de una compañía o del banco, de repente, que parece fidedigno, pero realmente no lo es. Entonces, al momento que tú abres ese enlace, ya estás exponiendo de repente cierta información o con eso ya simplemente adquiriste el virus. Entonces, para esto se recomienda tener un antivirus en tu computadora o al menos tener estos conocimientos para evitar estar vulnerable al momento que tú navegas, ¿no? Eh, Otro de los peligros en la red que me gustaría comentar es el tema del espionaje, el tema del espionaje y el robo de información. Seguramente, Adrián, tú has escuchado esta famosa frase que dice, yo no tengo nada que ocultar. Yo también le he dicho en algún momento cuando era más niño Sí. que yo no tengo nada que ocultar, pero siendo sinceros, dentro de esta información, a veces no somos conscientes de la información que nosotros compartimos y hay que ser conscientes que las redes sociales o algunas aplicaciones consumen más información de lo que nosotros estamos conscientes o incluso las empresas que nos dan a nosotros la línea del celular, tales como Movistar, Entel, Claro, al menos en Perú, ellos reciben información de todos nosotros, de todo lo que nosotros consumimos, qué redes, qué sitios web consultamos, qué tipo de información buscamos en Google. Entonces también son estas empresas como Google, YouTube, Facebook que recopilan este tipo de información y aunque tú no lo sepas, ya tienes un perfil virtual de cuáles son tus preferencias, cuáles son tus tendencias, qué es lo que te gusta más, qué es lo que no te gusta. Entonces, no es el hecho de que no tengas nada que ocultar. Ok, puedes no tener nada que ocultar, pero
puedes exponer información en cierto momento que puede perjudicar tu intimidad o incluso al hecho de robarte de repente tus contraseñas o la clave del banco o tus credenciales de repente del DNI o cositas así. Entonces, es un tema bastante delicado en el que tenemos que estar conscientes y tenemos que tener mucho cuidado porque esto del robo de informaciones está presente, lo encontramos en redes sociales, en varios lugares, y no por el hecho de que seas una persona normal, de repente como te puedas definir, no seas un famoso, significa que no te van a prestar interés. De hecho, los hackers prestan más interés a ese tipo de personas porque son las más vulnerables. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, exacto. Eh, claro, hay agregar también muy importante lo que has indicado, es que muchas veces nuestra información es un activo para las empresas, ¿no? Entonces, nosotros recibimos a cambio un servicio gratuito, pero no es gratuito, ¿no? Nosotros le damos nuestra información. Por otro lado, la privacidad no es tan valorada por nosotros mismos, ¿no? Que a veces seguramente hay opciones que nos dan a nosotros que nos dan, ¿no? Que nos dicen, usted acepta esta cláusula de que su información va a ser para nosotros y la podemos comercializar y le damos a aceptar. Entonces sí es un tema bastante debatible y entiendo y a veces me ha pasado cosas positivas de esto como negativas. Entonces, por ejemplo, positiva, a veces no me he dado cuenta que he hablado sobre un tema y ya me llega una publicidad sobre el tema. Y digo, Mm, entonces, digas que ya está, incluso hasta tiene el audio que puede escuchar, ¿no? Entonces sí, eso me ha pasado y es verdad, aunque pensamos, ¿no? Que no puede ser, pero siempre esa frase, ¿no? Que dice que la realidad es más tétrica que la imaginación, ¿no? Que una serie, ¿no? Entonces, sí, eso es importante, nosotros tener conciencia de nuestra información y no estar dándola. Y también indicarles, agregar todo esto de los problemas de seguridad, es que, bueno, pensemos siempre en qué podemos nosotros mejorar, ¿no? ¿Cómo podemos poner una barrera a todo esto? Y seguramente esos temas vamos a tocar al final de qué recomendaciones podemos dar. ujú. Bueno, ahora vamos a contar un poco nuestras experiencias con estos tipos de inseguridades que seguro desde niños, desde que nos engañan con algo y nos cuesta caro, entonces ya con la internet eso se ha masificado, ¿no? Cuéntanos algo, una anécdota que hayas tenido con estos problemas de seguridad e inseguridad. Mira, de chiquito de repente habrá tenido una experiencia, no he tenido tantas como para decir, wow, he sido una víctima de repente, o no he sido consciente de repente que he sido víctima de estas, ¿no? Pero de las que he sido de repente consciente, tengo dos experiencias. Cuando era niño, nosotros usualmente íbamos a las cabinas, ¿no? Que son lugares donde hay computadoras, ¿no? Y tú puedes consumir media hora, una hora de esa computadora para jugar, para hacer tus tareas, ¿no? Generalmente. Y bueno, yo iba a este tipo de cabinas y llevaba siempre mi USB. Entonces tú sabes que estas computadoras, al ser muy usadas por bastante gente, entonces suelen tener virus, ¿no? Entonces por desconocimiento de repente como niño, entonces yo ponía mi USB y el momento de que yo pongo mi USB, pues el USB se infecta, ¿no? Entonces tú te llevas ese USB a tu casa, lo conectas a tu computadora y ya tienes un virus ahí. Entonces generalmente este virus que hace, corrompe la data de tu disco duro y te ves forzado a formatear la computadora, ¿no? Entonces, en una ocasión sí nos vimos obligados a hacer eso, porque aparecen folders o aparecen ficheros con nombres extraños y la data se corrompe. Entonces, ¿por qué pasa eso? Precisamente tú tenías un USB infectado, puede ser un email inclusive, pero generalmente son estos tipos de USBs que ingresan de una computadora a otra, entonces es ahí donde se infectan y el momento que llega a tu computadora tiene que formatearse de repente para poder volver a estar en un estado operativo. Esa es una experiencia. Y la última experiencia que he tenido ha sido con una aplicación que he desplegado. La desplegué en un droplet de DigitalOcean. Bueno, esta es una experiencia más como desarrollador. Y al momento que tú expones estas aplicaciones, de repente la despliegas en entornos de producción, tú necesitas que esta aplicación esté disponible para todos los usuarios, en este caso para toda la persona que tiene acceso a Internet,
Entonces tú expones puertos. Los puertos simplemente son como agujeritos que permiten el ingreso y salida de datos de tu servidor con Internet. Entonces tú expones estos puertos y ya estás expuesto a Internet para que las personas puedan consultar lo que ese puerto está exponiendo. Entonces yo dejé expuesto puertos de mi base de datos. Mi base de datos no tenía contraseña. Entonces en Internet hay algo que se llaman bots y los bots ya están automatizados para hacer ciertas tareas. Entonces hay bots que lo que hacen es entran en un dominio y se ponen a inspeccionar los puertos que están abiertos. Entonces, si alguien no tiene estándares de seguridad y no tiene conocimiento sobre esto, encuentran un puerto libre que tiene acceso a la base de datos de repente o al servidor, ingresan y te pueden robar toda la data que tengas ahí o incluso la pueden cifrar y te van a pedir dinero a cambio para que te den de repente la clave para que lo descifres o para que te den información nuevamente. Entonces, eso es lo que me pasó. Dejé mi base de datos expuesta, un bot de repente ingresó, encriptó la data y básicamente esa data la perdí. Pero como era una aplicación de prueba, recién la había desplegado, entonces no tenía mucho problema, ¿no? Entonces, ¿qué hice para evitar eso? Ponerle una contraseña a la base de datos y proteger esos puertos. Entonces, esa ha sido la experiencia más reciente que he tenido y bueno, me ha servido para ser un poco más consciente de que este tipo de cosas suceden. Entonces, si no lo sabían, existen estas cosas. Existen los bots que recorren estas páginas web en búsqueda de puertos libres para poder robar información y pedirte dinero a cambio. Esas han sido mis dos experiencias, Adrián. Sí, bueno, no iba a decir excelente, pero era que son unos malos momentos. Bueno, en este caso ha sido información, data de prueba, ¿no? Que estabas desarrollando recién. Bueno, muy a eso hay que tener siempre cuidado. Bueno, en mi experiencia, sí, desde que compré la computadora, ahí fue mi primera experiencia. Usualmente utilizamos software, eh, una copia del original, ¿no? Que nos ofrecen a un precio mucho menor. No le quiero llamar pirata porque los piratas solamente están en alta mar y existieron hace muchos años. Entonces lo compré, adquirí y bueno, se me instaló en mi computadora y ese software venía ya con un virus, ¿no? Y este virus lo que hacía era que la pantalla te lo volvía en varios colores, se parecían rayas. Entonces, recuerdo que ha sido muchos años, habrá sido 10, 15 años, o 20 años más o menos, con mi primera computadora. Y en ese momento todavía recuerdo que la persona que nos arregló eso, nos verificó la computadora y dijo, este es un virus, hay que formatear, me cobró 50 soles. Entonces, imagínense, en ese momento era plata y todavía sigue teniendo un valor de 50 soles, ¿no? Hasta hoy en día. Eso fue un problema que tuve con virus. Luego, bueno, he sabido bastante, ya uno mismo sabía ya que en las cabinas te dejaban virus, ¿no? Para que tú llegas a tu casa y te infectes, ¿no? Así se propagaba. Otra experiencia que tuve fue con, con malware, ¿no? Los malwares existen en Internet y justamente tú mencionabas que estás en unas páginas, por ejemplo, de un tiempo a otro, lo que se promovió era, se ha promovido bastante lo que es en Internet, las ganancias por publicidad. Entonces, muchos, yo le llamaría emprendedores porque de alguna manera se ganan la vida, eh, comparten información que podría ser, que tiene un costo. Por ejemplo, la transmisión de partidos de fútbol, transmisión de películas, ¿qué más? Transmisión de animes, etcétera. Entonces, antes solamente te mostraban la publicidad en un lado, ¿no? Y tú de manera voluntaria le dabas clic porque sabías que esa persona iba a ganar, ¿no? Cierto dinero. E incluso Google, que con su AdWords, te hacía ganar dinero por las vistas, ¿no? Solamente por las vistas y por un clic te pagaban más incluso. Entonces, ¿tú qué hacías? Entonces, transmitías, por ejemplo, transmitías CMD, los partidos de fútbol, y gente se llenaba de vistas como 1 millón de vistas, 200, 300, 400, y tenías algunos centavos de dólar. Entonces, pero de un momento a otro ya esto ya empeoró porque Google se dio cuenta que hubo mucho reclamo en cuanto a los derechos. Entonces Google cerró todos estos servicios
de AdWords en estas páginas que transmitían cosas protegidas. Pero ¿qué hicieron estos usuarios? Era ahora poner banner sobre banner sobre banner sobre banner. O sea, incluso Mm, salieron nuevos tipos de publicidad, ¿no? De empresas que ofrecen sus servicios de publicidad. Entonces tú le das clic a una película, aparece otra, te aparecen como 20 pestañas. Entonces 20 pestañas y ahí, o a veces unos cuadraditos, incluso a veces dice, tu computadora tiene virus, da clic acá para que ujú. se... Entonces, y por ahí en una esquinita está la X para cerrar, ¿no? Entonces ya uno va saliendo eso ya con el tiempo, pero sí, hay que tener mucho cuidado con estas páginas. Entonces así fue como le di clic y se descargó un malware, pues, ¿no? Y lo detecta, pues, el antivirus, ¿no? Detecta el antivirus y ya te das cuenta que es bastante difícil sacar el malware, ¿no? Y a veces está de manera oculta, silenciosa, no sabe que tienes. Te das cuenta cuando tu computadora está lenta, cuando tu computadora ya comienza por ejemplo, cuando hay un proceso que está trabajando, entonces tu computadora comienza a sonar, ¿no? El ventilador. Entonces, es así, fue mis experiencias. Luego también en el trabajo tuve una experiencia sobre información que estaba expuesta en una URL. Y como tú sabes, cuando tú eres un blanco como empresa de ciertos clientes o de otras empresas de la competencia, siempre van a estar detrás, tienen incluso un área específica para buscarte vulnerabilidades. Entonces, así como grupos de delincuentes informáticos, como siempre lo he dicho, toda página tiene vulnerabilidades, solamente hay que sentarse y darle el tiempo debido para encontrarlas. Pasó que en la empresa encontraron vulnerabilidades, ¿no? Un archivo que está expuesto con las claves, por ejemplo, ¿no? Entonces se robaron toda la información de la base de los clientes, esta información se publicó y todos los clientes, ¿no? Con demandas, ¿no? ¿Por qué está pasado esto? Nuestra contraseña puede ser tomada, tuvimos que hacer un protocolo de cambiar las contraseñas de todos, pedirles notificar a todos que cambien su contraseña, etcétera, ¿no? Y tú sabes que no todos son de inmediato, pues algunos leen su correo después de días, entonces siempre había vulnerabilidades. Felizmente no pasó a mayores, pero sí hubo ciertas demandas de unas empresas, ¿no? Que sí reclamaron. Entonces ahí hay pérdidas económicas porque los clientes se retiran y hay desconfianza. Esas son algunas de las experiencias que he tenido y bueno, seguro por ahí se me escapan algunas, que ahora los recordaré luego, pero mi recomendación va siempre, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado y hay que buscar información. Sí, Eh, totalmente. Ujú. Entonces, pero lamentablemente la información es tan vasta que a veces no llegamos a encontrar, ¿no? Muchas personas también que desconocen. Bueno, ¿qué más quieres agregar? A ver, sobre este tema. Sobre este Justo cuando estabas de hablando dependencia. sobre, Porque cuando tengo... estabas hablando del tema de la empresa, que Ujú, justo tenían un archivo expuesto con las claves, recuerdo que no es una experiencia propia, pero un amigo me la comentó y era en una empresa importante de acá de Perú, internacional de hecho, que cuando son empresas grandes ya se tienen ciertos estándares para el uso de equipos, al menos que están dentro de las empresas. Pero en este caso, lo que sucedió es que, por ejemplo, hay sistemas internos, sistemas que no están expuestos, sino que viven dentro de la empresa, ¿no? Y entonces, frente a cierto tiempo de inactividad, estas aplicaciones o sistemas se cierran. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que digamos, esta regla no estaba implementada aún. Esta expiración de la sesión, que también es bastante popular y ya se implementa en varias aplicaciones web, justamente para evitar que otras personas agarren tus dispositivos, ingresen a las aplicaciones y empiecen a hacer cosas como si fueran tú. Entonces lo que sucedió es que esta persona dejó su puesto libre, dejó su computadora libre, ingresó otra persona a su computadora y empezó a descargar ficheros, empezó a descargar planos y lo que sucedió es que estos planos salieron y fueron expuestos antes de lo que deberían haberlo hecho, ¿no? Al menos por la propia empresa. Entonces fueron publicados de repente, por así decirlo, compartidos, con objeto malicioso, obviamente,
antes de que la empresa lo hubiera permitido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vulnerabilidad en este caso? Es que eh, se puede manejar un tiempo de la sesión, ¿no? Entonces, como tú dices, a veces hay vulnerabilidades que nosotros no sabemos que existen hasta que las encontramos o hasta que las encuentran, ¿no? Entonces, esa es una vulnerabilidad de repente, el tema de la sesión. Tú puedes salir de tu computadora, ingresa otra persona y puede empezar a navegar o utilizar el sistema como si fueras tú. Entonces, puedes usar este tipo de cosas. ¿Qué pasó después de esto? Despidieron a las dos personas. Uno porque la persona que lo compartió fue encontrada y la persona que dejó su puesto libre también es una persona que, bueno, se vio perjudicado, ¿no? Y al final fueron las decisiones que se tomaron. Entonces, es algo importante lo que dice Adrián y me gustaría dar un poco más de énfasis, ¿no? Hay vulnerabilidades, existen, no porque nosotros no nos percatemos de esas, significan que no existen, existen y nos daremos cuenta cuando alguien las encuentre. Ujú. Con eso me gustaría cerrar esto de las experiencias. Claro, excelente. Bueno, sí, como inicié, hemos tocado un poco de lo que es seguridad a nivel de usuario final, ¿no? Y también un poco de lo que es desde el ambiente de desarrollo, del ambiente tecnológico, ¿no? La gente que está detrás de las computadoras, pero recibiendo a los clientes, ¿no? Que son nuestros activos. Pero bueno, hay algo más que quiero, de tantas las vulnerabilidades que tenemos como clientes, hay uno que ahora se ha modificado, que quisiera ahondar un poco más en el tema y dar una recomendación sobre el phishing. Has escuchado sobre el phishing y sabemos los peligros que hay con el phishing. ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Has escuchado sobre algo que haya caído en el phishing? Realmente he escuchado el término anterior, bueno, he escuchado el término, pero realmente no sé lo que es, entonces me gustaría que me aclares un poco de repente como la audiencia. Claro, Ajá. claro. Este es un método en el cual se ha expandido con el uso del comercio electrónico, en la cual lo que tratan estos delincuentes es pescar incautos, ¿no? Se trata de engañar al usuario, de manera incluso, o sea, engañar al usuario, lo que siempre se ha hablado es la ingeniería social. Entonces, ya sea por email o ahora mensaje de texto, te dan un mensaje agradable en la cual te quiere convencer de algo, ¿no? En la cual te redirige a una página que muchas veces es una copia y no nos damos cuenta. Y si en el caso es de bancos, vas a tú colocar, te pide ahí que coloques tu usuario y contraseña. Y esta información va hacia un servidor de estos delincuentes, ¿no? Y inmediatamente hacen el retiro de dinero o el traspaso. Entonces, hay varios puntos en esto de lo que es el phishing, porque incluso uno puede detectar cuando un dinero está de una cuenta a otra, ¿no? Pues se puede haber un traqueo, ¿no? A mí hace bastante tiempo me llegó un correo en el cual me decían, te damos $3,000, pero tú retiras esta cuenta, va para tu cuenta y a nosotros nos depositas $2,000 nada más. Tú te quedas con 1,000. Entonces lo que tratan de hacerte es como un puente para que el dinero llegue a ellos limpio, que pasó de mí. Entonces, y así hacen como un puente, al final ellos ganan, ¿no? Ganan esa privacidad y que no los puedan traquear. Entonces, justamente, ese es el phishing, engañarte y llevarte a una página que es fraudulenta. Y muchas veces el robo de información, el robo de cuentas, de números de cuentas de crédito, ¿no? De tarjetas. Y así es un mercado bastante amplio en el cual se publican incluso en páginas números de tarjetas, ¿no? Con su código de seguridad incluso, ¿no? Eso es básicamente el phishing. Y ya para cerrar un poco el tema del phishing y a ver si tú quieres agregar algo, lo único que nosotros debemos verificar siempre es que tenga seguridad, ¿no? Que sea, siempre en la parte superior del browser vemos Google en su navegador y en Firefox también. Se ve ahí como un candadito, ¿no? Un candadito en la cual indica si es una página verificada y si está con seguridad. En este caso le llamamos a la seguridad de SSL, ¿no?
un certificado de seguridad. Entonces, eso es importante. También verificar también la URL que sea la misma del banco. O por último, si tenemos dudas siempre vamos a tener cuando vamos a exponer información. Nombre de usuario y contraseñas es una información valiosa y siempre debemos corroborar si esto es real, ¿no? Llamar a la empresa del banco, etcétera. Y no creer, ¿no? Así por más que te hayas ganado $1.000.000, lo fácil a veces es irrisorio el que ganes tanto dinero, ¿no? Algo tan fácil. Entonces, eso es para los clientes, que tengamos cuidado sobre estas herramientas. Bueno, y muy aparte del lado de desarrolladores, es tener en cuenta que hay que tener un área de seguridad. Ya cuando se tiene una empresa y se trabaja por una empresa, siempre es importante un área de seguridad en la cual se encarga de instalar equipos, instalar servicios de seguridad. Por ejemplo, hay un IP-Bank, un servicio IP-Bank que banea IPs que están intentando entrar a tus servicios de FTP, a tus servicios de root de tu servidor, de tu base de datos. Porque realmente sí, existen esos bots que están ahí por segmentos de red verificando esos puertos. Y yo sí tengo un servidor, un IPVAN, que diario me reporta y bloquea varios IPs que vienen básicamente de Asia, de China, provienen esos bots que están intentando con contraseñas de admin, root to root, pero esas contraseñas que son, pues a veces no lo dejan, pues no así, ¿no? Entonces, y así tienen un diccionario de contraseñas que intentan. Entonces, lo que hace un IPVAN es, yo lo programo para que el quinto intento desde la misma IP, si ha fallado, es alguien que no conoce, pues, ¿no? Entonces, lo bloquea. Entonces, IP está bloqueada. En algunos casos extremos, incluso, si la mayoría de tus clientes y usuarios son segmentados de un territorio, entonces mejor bloquea todas las IPs que provienen de China. Así ya no tendrás ningún IP de ese país, ¿no? Que puedan amenazarte. Entonces son recomendaciones tanto que son importantes y existen muchísimas herramientas, ¿no? Para poder contrarrestar todo eso. Entonces hay que poner importancia a la seguridad. En este caso, la seguridad de los servicios, etcétera. Listo. Entonces vamos a la última parte ya y última, que es hablar sobre las recomendaciones. Ya me adelanté un poco, pero a ver, ¿qué recomendaciones le darías tú a los usuarios? Ya, vamos a dividir en dos partes, ¿no? Usuarios finales que desconocen o usan solamente Internet para sus trabajos diarios, y a los usuarios que están de tecnología, que están viendo una web, que están viendo un servidor, están desplegando sus servicios. Vamos a recomendaciones, a ver, para uno y otro campo. Claro, bueno, qué bueno que haces esa diferencia, más o menos. Entonces ya puedo enfocarme en algún perfil. Entonces, para los usuarios que consumen Internet, simplemente, yo les daría 4 recomendaciones. Uno, que es: no creas todo lo que lees en Internet, no creas todo lo que ves en redes sociales. Muchas veces hay segundas intenciones en esta desinformación, o hay intereses de repente políticos o intereses de otras personas o grupos. Entonces, eh, no leas todo lo que lees, todo lo que veas en Internet, sino trata de verificar la fuente, trata de repente, si vas a opinar o si vas a compartir la noticia, trata de verificar que sea real, ¿no? Que sea una fuente que tenga de repente cierto estatus, por así decirlo, ¿no? Entonces, no veas un título tendencioso y empieces a compartirlo, ¿no? Porque muchas veces ese es el objetivo, que empiecen a compartir noticias y empiecen a compartir y se difunde la desinformación. Entonces, esa sería mi primera recomendación. La segunda recomendación sería que tengan cuidado con sus dispositivos, en este caso con las contraseñas. Es muy común de repente utilizar la misma contraseña para todo, ¿no? Para tu clave del banco, para tu perfil en Facebook, para el ingreso a Twitter. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Como dice Adrián, estos bots ya están automatizados y ya tienen un diccionario de contraseñas. Entonces, si tienes una contraseña bastante frágil, como la combinación de tu nombre con tu apellido, entonces lo van a descifrar. Entonces, trata de ser un poco más robusto en poner tus contraseñas un poco más complejas
de lo que sería, ¿no? Normalmente. Porque esto sucede, pueden ingresar a tu Facebook, pueden ingresar a Twitter, entonces ya te expones de cierta forma. La tercera sería que seas consciente del tipo de información que compartes y subes en redes. Muchas veces nosotros no somos conscientes de qué información estamos compartiendo, ¿no? Incluso qué información involucra nuestra propia intimidad. Entonces hay que ser conscientes sobre eso. A veces no es culpa de repente de estos hackers, por así decirlo, o de estos bots, sino que es culpa nuestra y no somos conscientes de eso, que es donde nosotros deberíamos empezar. ¿No? Por saber qué es lo que compartimos y ser conscientes qué es lo que nosotros estamos exponiendo en redes. Y lo último sería que tengan cuidado con los SMS y los emails falsos. Tiene mucho que ver con el tema que comentó Adrián, que es el pitching, y es justamente cuando recibes un correo con algo tendencioso, has ganado 10.000 soles, has ganado 1.000 soles, o ingresa a tu banco ahora mismo, ¿no? Pon tu contraseña o algo así, te incitan a poner tu contraseña, tus credenciales que deberían estar para ti solamente cuando tú las necesites, entonces te incitan a poner esas credenciales o abrir ciertos enlaces y que tengas mucho cuidado con eso. Entonces, Adrián ya dio unas recomendaciones, que es que verifiques que tenga ese candadito si ingresas por una página web. Otra recomendación sería que verifiques que el dominio es el de la empresa que estás ingresando. Por ejemplo, si estabas ingresando, esto se da mucho con páginas del banco, que llega un SMS, un email que dice, has ganado 1.000 soles, ¿no? Abres el link y ves que el enlace es bastante similar a lo que vendría a ser el de la empresa, ¿no? Que es, por ejemplo, bbva.com, ¿no? Pero en estos detalles que no te das cuenta muchas veces es que hay un subdominio que puede ser t.bbva.com o retiros.bbva.com. Entonces, cositas así son las que pueden suceder y hay que estar alertas con ese tipo de cosas. Entonces, esas serían mis 4 recomendaciones para usuarios finales. Y una recomendación o recomendaciones que les daría a los desarrolladores, y es que cuando ya empiecen a trabajar para empresas o a desplegar proyectos propios, que investiguen sobre seguridad. Entonces, esto porque al momento que ustedes empiezan a desplegar aplicaciones para que usuarios los consuman, entonces ustedes tienen un compromiso con su seguridad, tienen un compromiso con la data que guardan de estos usuarios. Entonces, si ustedes son ignorantes del tema y realmente no le prestan atención, van a perjudicar a todos esos usuarios porque confían en que su producto realmente funciona. Entonces, no viene de más consultar a un profesional de seguridad o estudiar sobre seguridad. Esas serían mis recomendaciones para desarrolladores. Excelente, sí. Para último, para los desarrolladores, indicar también que conozcan un poco más, que se estén inmersos en lo que son temas de seguridad de las aplicaciones, de los servidores, y que investiguen sobre herramientas que ya existen, ¿no? Que son mínimas incluso para poder detener ciertos tipos de vulnerabilidades. Para los usuarios finales, sí, indicarles también a todo lo que has mencionado, que hoy en día existe mucha información acerca de estos peligros, ¿no? Que entonces que sean, me parece que se informen un poco más, ¿no? Incluso los bancos ya tienen apartados que indican muchas advertencias sobre qué cosas evitar y qué cosas son creíbles, ¿no? Y, por ejemplo, nunca ellos van a pedir usuario y contraseña, ¿no? Que compartas. Entonces, siempre poder llamar al banco, ¿no? Yo, hace poco nomás, yo hice una transferencia y esa persona no creyó en la transferencia porque no le llega inmediato. Entonces, una forma inmediata de comprobar esto es que yo le dije, ¿no? Llame al banco y compruebe, llame y le diga que la transferencia se ha hecho, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La primera opción para verificar que algo sea cierto es llamar al banco. En este caso, cuando estamos hablando de dinero, transferencias, robo de identidad de usuario y contraseña de cuentas, etcétera. Y bueno, por el lado de, como tú indicaste también hace unos instantes, existen, ¿no? Existe esta delincuencia, no vamos a criticarla, pero bueno, en otra parte, en otro momento criticaremos, pero ellos ven la manera, ¿no? O sea, hay muchos huecos, siempre hay muchas formas de vulnerar un servicio que ellos están ahí listos para aprovecharlo. Bueno, entonces,
vamos terminando esto. Ha sido un excelente tema y siempre nos queda muy corto, porque podemos dividir eso en dos partes, no solamente hablando de seguridad de la web, seguridad de los servicios de servidores, seguridad que tú iniciaste el tema con servicios emocionales, ¿no? Que también nos afectan, ¿no? Ser adictivo a internet, al celular, entonces esas son adicciones que afectan también emocionalmente a todos. Así que gente, salgan a caminar, salgan a respirar aire y salgan que detrás de la ventana existe luz, ¿no? Hay, hay sol, hay paisajes, la gente conversa, etcétera. Entonces, eso para todos los gamers. Bueno, entonces, Nicolás, despide a la gente. Yo también me despido aquí. Nos vemos, gente. Hasta la Hasta próxima luego. semana. Me gustaría, antes de concluir con esto, dar unas últimas palabras finales, y es que tengan mucho cuidado con el tema de la adicción. El tema de la adicción en redes es algo bastante, bastante grave. ¿Cómo te das cuenta que tienes adicción? Cuando vas a una reunión familiar, de repente, y estás con el celular prendido en vez de estar concentrado, en vez de en conversar con tus familiares, con tus amigos, o incluso cuando vas con tus amigos, ¿no? Van a salir, van a comer y estás con el celular. Es algo bastante, bastante feo, de hecho, que estés conversando con alguien y esté concentrado en su celular. Entonces, pasar muchas horas también frente al celular es algo bastante grave y podría ser un signo de que sufres de adicción a las redes sociales. Tiene un nombre técnico que creo que es el pubbing o algo así, y bueno, es algo con lo que necesitas terapia, necesitas un tratamiento, porque hay gente que sufre de esto y es bastante peligroso. Entonces, mi recomendación sería eso, complementando al hecho de que hay luz fuera de sus casas. Por favor, sean conscientes de eso, ¿ok? Si van a salir con sus amigos, van a estar con sus familiares, concéntrense en ese momento, no todo ese celular. Entonces, eso básicamente, esas serían mis últimas palabras. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima edición. Cuídense. Listo, gente, nos vemos.